Especial de prensa en Iquique Televisión, a una semana de los hechos vividos en Plaza Brasil, el desalojo de Plaza Brasil y la marcha anti-inmigración. Conversamos con el delegado presidencial regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada. Vamos a conversar de lo que ocurrió hace una semana. Se ha cumplido una semana del desalojo de Plaza Brasil y de lo que fue el día siguiente también esta marcha, que sabemos en lo que terminó. Son imágenes que dieron la vuelta al mundo también. La pregunta que muchas personas se hacen es ¿por qué el desalojo de Plaza Brasil no se hizo antes? ¿Por qué se esperó hasta un día antes de esta marcha anti-inmigración irregular? Sabemos que habían unos documentos desde julio, por lo menos, de que donde se solicitaba este desalojo, y también sabíamos que la plaza estaba con personas migrantes pernoctando en ella desde hace mucho tiempo, por lo menos desde inicios de este año. Entonces, ¿por qué se esperó a que ocurriera un poco este desalojo antes de esta marcha anti-inmigración? A ver, Mauricio, primero que nada te agradezco la pregunta, porque no solamente el medio de ustedes, sino que otros medios también me lo han consultado. Decir que lo primero es que rechazo absolutamente la violencia y por lo tanto la situación que se dio en esa marcha es inaceptable y por lo tanto vamos a seguir rechazando la violencia. Tú sabes que siempre hemos tenido la vocación que el que se quiere manifestar en nuestra región lo puede hacer y así lo hemos hecho y hemos actuado. Ahora, si bien la Plaza Brasil, yo quiero decir que eso no es migración. Cuando tú tienes criminales, microtraficantes, traficantes, gente que hace negocios con las personas, con la caridad, hace negocio con la caridad, femicidio frustrado, la verdad es que no es migración. Por lo tanto, yo quiero diferenciar absolutamente lo que es la migración de lo que son delitos y lo que son criminales. Por lo tanto, creo yo que la Plaza Brasil se transformó en otra cosa. Ahora, el por qué se desaloja, tal como tú lo señalas, ¿no es cierto? ¿Por qué se desaloja ese día? La verdad que se venía planificando en muchas aristas, porque tú sabes que hoy día las organizaciones pro-migrantes nos han requerido algunas cosas y eso teníamos el cuidado de cumplir con ese lineamiento, el INDH, temas, ¿no es cierto?, en esa línea. Y por otro lado también los tribunales de familia, los cuales se consultó a través de Carabineros, los cuales decían que no habían esos derechos no se estaban violando porque estaban con sus padres. Por lo tanto, tuvimos que pasar un proceso completo para poder desalojar. Y por lo tanto, creo yo que fue en un momento adecuado. Nunca pensamos que esta marcha iba a tener la magnitud de la que tuvo, 5.000 personas, y menos, ¿no es cierto?, la situación que podría haberse dado en términos violentos con la gente que estaba en esa plaza, que insisto, no son migrantes porque son otra cosa, y la migración tiene otra dimensión versus lo que eran estos manifestantes. Delegado, usted habla de que entonces en Plaza Brasil no había migración, que había otro tipo de hechos, principalmente delictuales, pero no podríamos decir que toda la gente que estaba en Plaza Brasil eran personas que estaban cometiendo delitos. ¿O usted Por diría que sí? supuesto, por supuesto, Mauricio, que no, pero aquellas personas que estaban permanentes y que hacían un negocio de la caridad de los iquiqueños, hacían un negocio, ¿no es cierto?, con las personas que estaban migrando. Cuando llegamos ahí, esas personas que estaban migrando se fueron de inmediato porque hacían negocios con ellos. Se quedaron aquellos que querían ver violencia, aquellos que cometieron delitos, incluso tuvimos un femicidio frustrado, entonces, que eran los permanentes. Y por lo tanto, creo yo que la recuperación de espacios públicos, por eso la Plaza Brasil es otra cosa respecto de la migración. No es la migración a aquellas personas que vienen violentadas por un gobierno como el de Nicolás Maduro, que tiene una crisis social, económica y política, y que vienen a buscar un futuro para su familia. Son dos cosas distintas. Por eso quise graficarlo de esa manera y contextualizar lo que en definitiva estaba ocurriendo en la Plaza Brasil, que era algo muy distinto de lo que es la migración. Pero usted decía, entonces, defiende que esto se haya hecho en el momento adecuado, según usted, pero, por ejemplo, ¿por qué no se hizo a principios de julio? Pasaron 3 meses desde ese documento que nosotros pudimos ver, que tenía el entonces gobernador provincial, y también sabíamos que, por lo menos desde principios de año, que habían algunas carpas ahí, sobre todo en el sector de CGE, más cercano a Hoy por la B, pero claro, después eso se extendió, entonces,
la sensación que queda es que se dejó en el fondo que este problema se expandiera, este campamento improvisado. Mauricio, la verdad es que cuando uno tiene toda la información y tiene que tomar una decisión, se toma en su momento, porque te insisto, veníamos planificándolo hace mucho tiempo, y más allá de la marcha, porque no sabíamos, la marcha no teníamos un responsable, no sabíamos su trazado, por lo tanto no sabíamos si iba a tener un éxito o no, si es que se iba a ver convocada la gente, por lo tanto para nosotros eso no era un hito, sino que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la decisión que estábamos tomando respecto de la recuperación de los espacios públicos y de sacar este tipo de gente que estaba ahí definitivamente del vecindario. Uh-huh. Y la otra arista, que tiene que ver más con el lado humanitario, porque cuando se desalojó a estas personas de Plaza Brasil, también no hubo un lugar donde llevar a esas personas. Ahí también empezaron a actuar algunas organizaciones comunitarias, pero el gobierno se sumó, bueno, el delegado, el gobierno regional, bien digo por un lado, y en la delegación presidencial se sumó hace pocos días con catastros que se realizaron en Plaza Eslava, en otros lugares donde están los migrantes, y también en el aporte de la empresa privada con buses. Pero, ¿por qué al momento de desalojar no se tenía en paralelo un lugar donde llevar a estas personas? Nosotros recuerda que en la coordinación, todo lo que tiene que ver sanitario y humanitario, hemos sacado más de 20.000 personas en conjunto con organizaciones internacionales, con la OIM fundamentalmente, y por lo tanto hemos sacado 20.000 personas de acá, lo insisto. Por lo tanto, sí hemos trabajado en el tema humanitario, y lo que ocurre es que esta era una situación distinta en la cual teníamos que manejar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista primero desalojo y luego humanitario. Ya, y se lo pregunto nuevamente porque como estas personas fueron desalojadas y no tenían un lugar donde ir, y siempre se habló de un albergue humanitario, desde febrero por lo menos que se viene comentando ese tema, ¿no era más lógico quizás tener un lugar donde llevar a estas personas y luego desalojarlas para llevarlas a ese lugar? No, yo considero que no, dado la situación que se estaba viviendo en la plaza, y por lo tanto estas personas, muchas de ellas ya vivían en Iquique, y por lo tanto volvieron a sus lugares donde estaban. Y nosotros vamos a seguir haciendo el tema humanitario con aquellas familias, ¿no es cierto?, que efectivamente estamos cerciorándonos que tienen esa condición y que tenemos que darle una mano humanitaria, tal como lo hemos hecho con 20.000 migrantes que han pasado por nuestra región y con lo que te estoy diciendo el último día que lo hicimos nosotros respecto de la acción humanitaria con ellos en conjunto con la empresa privada. Usted hablaba al comienzo de lo que fue la marcha del sábado, y ahí se condenó la violencia. No sé si la delegación presidencial en este caso tuvo o tiene la facultad de iniciar algún tipo de acción judicial o acción legal. No sé si usted lo ha pensado o si se podría, contra las personas, los presuntos responsables de esta quema de estas pertenencias a los migrantes que estaban ahí en Las Rosas con Aeropuerto. Sí, Mauricio, ya lo hicimos, pusimos una querella contra los que resultan responsables, al igual que como en el caso, ¿no es cierto?, de las personas que están transportando migrantes desde Colchane. También hicimos una coordinación con la Fiscalía, que agradecemos el trabajo que está haciendo con Carabineros, y por lo tanto hoy día están quedando detenidas las personas que transportan personas y se van a llevar a los tribunales, y también nos vamos a querellar en aquellos casos, ¿no es cierto?, que corresponda en este sentido, dado que están jugando con y traficando las personas, y obviamente que los delitos que tienen que ver con la violencia también, al igual como no creemos en esa línea, ya pusimos una querella y nos vamos a querellar cuantas veces sea de aquellas personas que intenten hacer de su visión respecto a la migración violencia. Y finalmente, delegado, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se van a seguir tomando? ¿Van a seguir estos traslados, estos catastros, estos traslados a iglesias, como se hizo con lo de Plaza Eslava, y luego a Santiago o a otras ciudades de Chile? ¿Y qué otras acciones se van a tomar en el corto plazo por parte de la delegación para enfrentar este tema? Bueno, dentro de nuestras atribuciones y gestiones que estamos haciendo, vamos a seguir reforzando lo que es los 300 kilómetros de frontera que tenemos con Bolivia. Vamos a insistir muchísimo en eso para poder evitar el que entre gente por pasos no habilitados. Las personas que lleguen a pasar los vamos a conducir para que se hagan lo que le hemos llamado el autodenuncio.
o la denuncia, ¿no es cierto?, en Carabineros. La PDI parte con sus procesos administrativos, le estamos tomando un antígeno en la frontera, los vamos a trasladar a las residencias transitorias como lo hemos hecho, y en conjunto con la OIM y otras organizaciones que es la plataforma de la OIM, para que los llevemos a su reunificación familiar. Vamos a seguir trabajando en esa línea de tal manera en que trabajamos en los aspectos de seguridad en la frontera, el aspecto sanitario que nos convoca esta pandemia, y adicionalmente lo humanitario que tiene que ver con la reunificación familiar, que seguiremos trabajando con organizaciones como la OIM, y en esas líneas de trabajo vamos a seguir, dado que este lo insisto, ¿no es cierto?, que esta es una situación que nos ha generado nuestro país, que corresponde a la situación social, económica y política de Venezuela, y por lo tanto nuestra sociedad chilena, dado que se ha dado estas leyes migratorias, tenemos que asumirlo y vamos a tener que enfrentarlo ahora y en el futuro, esta situación migratoria, y por lo tanto nosotros vamos a seguir en estas líneas de trabajo para dar seguridad a nuestra región, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de que aquellos que llegan por sus propios medios, evitar también una línea de trabajo, también evitar que los coyotes sigan, el llamado coyote siga traficando a las personas en un negocio que aparentemente es muy lucrativo, y vamos a llevarlo a los tribunales y dejarlo tras las rejas a aquellos que correspondan. Y también, Mauricio, decir que independiente, ¿no es cierto?, que a las personas les guste o no les guste la migración, en que no les parezca, me parece bien que puedan dar su opinión, pero la violencia no es bienvenida a nuestra región. Creo que hemos dado un triste espectáculo en la visión que se tiene, y decir que los tarapaqueños y tarapaqueñas no son violentos, son gente de acogida, es gente que quiere su tierra, que se ha desarrollado en torno a la migración, y sobre todo en un aspecto muy importante que es el turismo que se hace en nuestra región, en particular en Iquique, y por lo tanto creemos que tenemos que volver a tener esa mirada y mostrarle al mundo lo que somos como pueblo, lo que somos como región de Tarapacá. Muchas gracias, delegado presidencial regional Miguel Ángel Quesada. Gracias a ti, Mauricio, por la entrevista. Un saludo a toda la comunidad tarapaqueña. Conversábamos con el delegado presidencial regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, en este especial de prensa respecto a la crisis migratoria y lo que está haciendo el gobierno respecto a aquellos migrantes que fueron desalojados desde Plaza Brasil.